En esta hora, a esta transmisión, vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a adorarle, vamos a recordar que Él es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que cumple lo que está escrito en su palabra. Y esa es nuestra seguridad, saber que Él no falla, que es inconmovible y que ha sido, es y será un Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria
Señor, a ti, a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. En nuestra reflexión de la semana pasada estuvimos analizando 4 ideas basadas en el del primer capítulo del libro de Ruth. El tema de la reflexión fue el mejor lugar para estar, y hoy veremos 2 ideas, 2 conceptos que podemos extraer o que extraje de los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Ruth en cuanto al mejor lugar para estar. Recordemos la experiencia de Elimelech y Ruth y sus hijos de salir de su tierra a la tierra de Moab para buscar un sueño, un anhelo, una esperanza, el dejar su tierra, su país, como un lugar donde había hambruna y donde en una u otra manera ellos pensaron que Dios se había puesto contra ellos, y emigrar pues a Moab, donde ellos pretendían encontrar una vida mejor y eventualmente mayores posesiones y encontrar alimento para la vida y para la familia. Allá en ese lugar, ¿verdad? Le pusimos a eso la búsqueda de un sueño, el correr tras un sueño, la partida. Llega el tiempo de la tragedia, particularmente para Noemí. Muere su esposo Elimelech, con todo lo que eso representa para una mujer como esposa, y quedarse con sus 2 hijos. Luego sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, y después de un tiempo de habitar en Moab, pues también mueren los 2 hijos sin dejar descendencia, y obviamente dejar a 2 nueras con Noemí, ¿verdad? La tragedia, en un sentido la muerte, la sepultura del sueño, ¿verdad? La tercera cosa que vimos del capítulo 1 de Noemí obviamente también fue el desconsuelo, la tristeza que invadió el corazón de Noemí como resultado de la muerte de su esposo, de la muerte de sus hijos, y en una otra medida ahora tener que soportar la carga de 2 nueras, el tener que darse cuenta que necesitaba hacer algo, y en este caso ella tomó la decisión de regresar a
a su casa, ¿verdad? Les consuelo completo. Lo vemos cuando ella ya regresa a su tierra y le dice ella a la gente que la conocía cuando miraron que estaba regresando Noemí: ya no me llamen Noemí placentera, sino llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto Dios. Y en ese caso pues Noemí atribuyó a Dios los tratos que ella estaba pasando en la vida, y de esa manera regresó triste, descorazonada a su pueblo. Y obviamente en medio de esa situación, lo que sí ella había oído en la tierra de Moab era que Dios había visitado a su tierra, a su pueblo, y pues ya Dios les había provisto de comida. Así que ella decide regresar a su tierra, ¿verdad? El poder ver una esperanza, una luz al final del túnel, y el poder concebir que podía regresar allá y eventualmente ver lo que iba a acontecer, ¿verdad? Ahí hablamos de esa esperanza en medio del dolor, en medio de la crisis, el Dios que siempre se aparece a la vida del ser humano, particularmente a nosotros, sus hijos, a nosotros, su pueblo, para consolarnos y animarnos en medio de toda esa desesperanza, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa amargura que Noemí estaba pasando. Pues vimos también la decisión de Ruth, de una de sus nueras. La otra se decide regresar con su familia. Cuando Noemí les dijo regresen a su casa, Ruth le dice: yo me voy a quedar contigo, no me digas que te deje, no me digas que te vaya, donde quiera que tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Obviamente Ruth, en el tiempo de matrimonio con su esposo y su relación con Ruth, había tenido la oportunidad en una otra medida de conocer que eran la nación de donde Noemí y su hijo venían. Era una nación particular, y el Dios de ellos, cuando ella dice tu Dios será mi Dios, lo había conocido en otra dimensión, y entonces se atreve a decir tu Dios será mi Dios. Una conversión de una mujer que había nacido y crecido en medio de un pueblo de muchos dioses, para unirse al pueblo de Dios, unirse a la nación de Israel y hacer de Dios el único Dios, el verdadero Dios, el Dios de su vida, la esperanza en medio del dolor. Así que hoy vamos a analizar únicamente dos ideas, dos conceptos que extraje de los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Ruth. Espero que hayas tenido la oportunidad, te hayas tomado el tiempo de leer esos 4 capítulos que constan en el libro de Ruth, y si no, pues te animo a hacerlo, porque es una historia realmente fascinante. El mejor lugar para estar. Mencionaba en la reflexión pasada esas palabras de Demos Shakarian, que como yo lo aprendí, los hombres, las personas más felices de la tierra son aquellas que están haciendo lo que Dios quiere y en el lugar que Dios quiere. Y naturalmente Demos Shakarian se refería literalmente al usar esa expresión dicha en otras palabras, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que debiéramos de alguna manera reflejar la esperanza de que hay en nuestro corazón en cuanto a lo que creemos y sabemos de Dios, y lo que nos ha tocado, diría yo, en el caso tal vez de muchos de nosotros ya con muchos años de vida y de conocer a Dios, de conocer a Jesús como Señor y Salvador, lo que hemos experimentado de la mano poderosa y de la provisión de Dios para nuestra vida en todo sentido. Así que avancemos un poco en esta segunda parte de esta reflexión: el mejor lugar para estar. La primera cosa que quisiera mencionar y quisiera leer en el capítulo 2 de Ruth, versículo 1, dice el versículo 1 del capítulo 2: ya habiendo regresado Noemí y Ruth allá a sus tierras, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y en el capítulo 2 y del 3 y el 4 en adelante, nosotros podemos ver cómo una historia, habiendo partido primero para encontrar un sueño y toda la desgracia con la que Noemí y se encontró con su familia, sus 2 nueras, luego Ruth regresa con ella, vemos en medio de todo el retorno a casa,
a su país, a sus tierras, como el mejor lugar para estar, pero sobre todo el retorno a aquel lugar donde Dios se manifestaba a ellas, y estaban conscientes que aunque Dios llena toda la tierra, en este caso el pueblo de Israel, Dios estaba con ellos y se hacía patente con ellos en sus abundancias y también en sus escaseces. Así que yo le puse a esta primera idea de esta reflexión la providencia divina, ¿verdad? Porque Dios, en su provisión para nosotros, en su providencia para su pueblo, para nosotros como su iglesia, para nosotros sus hijos, para su familia, para todo su pueblo, Dios en su soberanía siempre hace provisión para nosotros, aún en medio, puedo decirlo así, de las mayores luchas, crisis, desgracias o problemas que atravesamos. Así que el capítulo 2 de Ruth empieza con esa esperanza, ¿verdad? Tenía Noemí de retorno a casa. Ella sabe que hay parientes, lo que Dios estableció para Israel, hablando de mujeres y hablando de familia, era que había, en este caso, varones que podían redimir a las que se quedaban viudas para que sus tierras siguieran en posesión de la familia y para que el nombre de la familia no fuera borrado de las genealogías de Israel. Así que este versículo nos habla de esa providencia de Dios, y que luego descrita en todo el capítulo 2 y los siguientes del libro de Ruth, nosotros miramos cómo Dios en su providencia hizo que Noemí supiera de la abundancia de la comida que había sido provista para el pueblo de Israel, que Dios le había visitado, y entonces Noemí toma la decisión, y luego se le une Ruth, de regresar a su tierra. Aparece luego en la escena del versículo 2 en adelante el carácter de esta nuera de Noemí, de esta Ruth, que decidió hacer del pueblo de Dios su pueblo y del Dios de Israel su Dios. Su carácter, porque le dice a su suegra: yo quiero ir a espigar, es decir, a recoger granos, semillas, allá con la gente que tiene, porque esa era una de las cosas que Dios había mandado al pueblo de Israel cuando cosechaban sus siembras. No recojan completamente todo, sino dejarán ahí dentro de sus cosechas algunas partes de esa cosecha para que espiguen, para que recojan, para que coman los pobres de la tierra. Y aquí ya podemos ver el corazón de una mujer, diría yo, no solo decidida a hacer del pueblo de Dios su pueblo y al Dios de Israel su Dios, sino una mujer decidida también en su carácter para tener provisión para sí misma y para su suegra. Así que le pide a Noemí el ir a trabajar a los campos, el ir a espigar como una pobre de la tierra, ¿verdad? Ruth era obviamente una mujer diligente y decidida, y en medio de lo que eso representaba, el mostrar la necesidad de su vida, la necesidad de su estómago, por así decirlo, para poder proveer para ella y para su suegra, decide ir a espigar. Y eso habla de una mujer, de una nuera, que decide no quejarse por lo que el papel que le tocó tomar en ese momento, y ser diligente e ir a trabajar y proveer para su vida y para su suegra. Ella se atrevió, pues allá le dice su suegra: ve. Ella va, y soberanamente, cuando vemos la historia, por favor léela si no la has leído, o si ya la leíste lo recordarás, soberanamente Dios guía a esta mujer a ir a cosechar y a espigar en los campos de Booz. Ella no lo sabía. Eso es solo Dios en su soberanía. Guía a las personas que Él ama, a los seres humanos, de retorno a lo que Él considera lo mejor para nuestra vida. Así que Ruth va allá a espigar a un campo, y posteriormente se entera. Ella no se da cuenta al principio, sabe, conoce el nombre de la persona, de la dueña del lugar donde está espigando, y cuando ya llega con Noemí y le da el reporte, porque ella trae una buena provisión para la familia, entonces Noemí le pregunta: ¿dónde espigaste? Le dice toda la experiencia que tuvo al hablar con Booz, y le dice, y entonces ya Noemí sale con la historia: bueno, Booz es nuestro
pariente y uno de los que puede redimirnos, nuestro pariente. Lo encontramos eso en el capítulo 2 de Ruth, del 19 al 23. Él es nuestro pariente, le dice Noemí, y uno de los que puede redimirnos. Y como ya Booz le había sugerido a Ruth que siguiera espigando en su campo, Noemí le aconseja y le dice: no vayas al campo ni nadie más, sino quédate ahí para ver lo que ya con esperanza, diría yo, en el corazón Noemí, lo que iba a acontecer posteriormente a Ruth. Mire lo que la decisión de una persona, en este caso de Noemí primero y luego de Ruth, de regresar a su nación, de regresar a su pueblo, y en el caso de Ruth, hacer de la nación de Israel su nación y del Dios de Israel su Dios, representó encontrarse con los planes soberanos de Dios, que en su abundante providencia y misericordia arreglan y abren camino delante de nosotros. Dios es el que hace brotar ríos en el desierto, ¿verdad? Aguas donde no hay, y abre camino, abre en la soledad. Dios es eso. Y nosotros tenemos que reconocer, los que tenemos años de conocer a Dios, si tú tienes pocos años o poco tiempo de estar caminando con Dios, te irás dando cuenta a medida que pasan los días, las semanas, los meses, los años de tu vida, cómo Dios en su soberanía va proveyendo para toda tu vida. Y eso es lo que encontró Noemí y Ruth cuando regresaron a su nación. En este caso yo lo he llamado el mejor lugar para estar, el lugar donde Dios había ya visitado a su pueblo para darles de comer. Dios hace eso con nosotros, sus hijos, con nosotros, su pueblo, una y otra vez, porque tiene abundante cosas para darnos, y en su eternidad y en su soberanía, Él, como conoce nuestro hoy, conoce nuestro mañana, conoce nuestro futuro, se encargará soberanamente de ir arreglando todas las cosas y todos esos encuentros que aquí en adelante tendremos, para que nos demos cuenta que Dios, a pesar de las crisis que hemos pasado o que estamos pasando en este tiempo de la vida, allí está, si tan solo nosotros se lo permitimos, en control de nuestra vida, en control de las circunstancias, y si nosotros nos volvemos a Él y caminamos en Él, encontraremos el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Y esto me lleva a la segunda idea que quiero compartir como parte de esta reflexión: el mejor lugar para estar, que tiene que ver con lo que es la redención, el gozo de la redención. Porque al final de cuentas, Noemí y Ruth, como vemos en los capítulos 2, 3 y 4, habiendo encontrado un pariente que les podía redimir, allá en la historia se nos describe que no era Booz el primer pariente que podía redimir, sino había alguien más. Y allá está toda la historia de lo que Noemí le pide a Ruth que haga para encontrarse en un lugar con Booz. Extiende el borde de tu manto, cúbreme. Booz se alegra de que Ruth tome esa decisión y no haya escogido a los jóvenes. Realmente toda una historia fascinante. De alguna manera también vemos en la historia cómo Ruth le había caído bien, diríamos nosotros aquí en nuestra Chapinlandia, a Booz, había agradado, aparte de haberse enterado Booz de cómo Ruth había actuado con su suegra y no la había abandonado, que fue de las primeras cosas que a él le llamó atención. Hablando con Ruth, él le dice: he oído lo que tú hiciste con tu suegra y cómo se había convertido de un pueblo de muchos dioses al pueblo del único Dios, y al único Dios, al verdadero. Así que allá se relata toda esa historia de redención. En el capítulo 4 aparece, ¿verdad?, cuando ya Booz se toma el tiempo de juntar al otro pariente y le dice: bueno, pues aquí está Noemí, tú puedes redimirla, ¿va? Él sabe que ese pariente va antes de él, y entonces le dice: ahí está, ella vende sus tierras, y así que si quieres redimir, redime. Y este hombre le dice: voy a redimir. Y después le añade Booz: el día que redimas también te tendrás que hacer cargo de la nuera y todo esto y todo lo demás. Entonces el otro pariente ve comprometidas sus posesiones y dice: no, mejor redime tú. Ahí está la costumbre famosa del zapato. Se quita el zapato, se lo da, y delante de testigos. Y entonces ya Booz hace una exclamación donde dice: sean ustedes testigos que hoy yo he decidido, lo pongo en mis palabras, redimir a Noemí, y la he comprado, compro sus tierras. Y también se une a Ruth.
Toda una historia fascinante de redención, el gozo de la redención. Aquella mujer cuyos sueños se habían sepultado o destrozado completamente con la muerte de su esposo y la muerte de sus hijos, haber tenido que decirles a sus nueras: de aquí a que yo tenga hijos de nuevo y que alguien les dé prole de nuevo, pasarán muchos años, ya ustedes estarán grandísimas para eso. Decide regresarse, Ruth decide convertirse al pueblo de Dios y al único Dios. Regresan, vemos cómo soberanamente Dios guía la historia de estas dos mujeres, porque gozo de la redención tiene que ver también con, en nuestro caso y en el caso de Noemí y de Ruth, con regresar al propósito y al plan de Dios. El plan de Dios para los seres humanos, para todos literalmente, fue que nadie se perdiera lejos de Él, sino estableció un proceso de desarrollo, de crecimiento desde Adán y Eva hasta hoy y de toda la humanidad, para que pudiéramos estar en una eternidad completa con Él, para siempre con Él. Sin embargo, entró la historia del pecado, y una vez entró la historia del pecado a través de Adán y Eva y a través de ellos a toda la humanidad, también empezó a desarrollarse ese hilo de la historia dorado, ese hilo entretejido en todas las páginas de la Escritura con oro, la historia del amor de Dios queriendo redimir y rescatar al ser humano de su pecado, ofreciéndole perdón y regresar a su propósito y a su plan. Y esa es toda la historia de la redención, no solo del pueblo de Dios, sino de toda la humanidad, sellada con la muerte de Jesús en la cruz hace ya casi 2000 años, y su resurrección de entre los muertos, ofreciéndonos a todos los seres humanos la oportunidad de ser comprados, de ser redimidos y de regresar a buscar el cumplimiento del propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Allá está la historia donde ellos se unen, Ruth y Booz. Obviamente le regresa el gozo, le regresa lo placentero a Noemí, y ella empieza a disfrutar de la vida y a ver cómo Dios soberanamente guió todos sus pasos de regreso a su pueblo. Y ahí más adelante concibe Ruth, tienen un hijo. Y si quisiera leer una parte del capítulo 4 para que miremos este momento muy particular en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Aquí está, quiero leer esto aquí. Aquí está el momento en el que el otro pariente decide no redimir, y entonces dice Booz a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, sus propiedades, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron los del pueblo que estaban siendo testigos, que estaban a la puerta: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Tuvieron intimidad, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Puso a cuidarlo, y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y mire lo que es la historia, porque Obed fue padre de Isaí,
e Isaí fue padre de David. Y cuando nosotros miramos todo el cumplimiento de la historia y en las genealogías en el Nuevo Testamento, ahí de esta descendencia mucho más adelante nace Jesús, el Cristo, el Redentor de toda la humanidad. Vaya historia, el gozo de la redención. Imagínese aquella mujer que había dicho que ya no la llamaran Noemí placentera, sino que la llamaran Mara amargada, porque Dios la había tratado así. Cuánto se gozó y se alegró en el Señor cuando pudo contemplar con el correr de los años el plan soberano de Dios para hacerle retornar a su pueblo, para hacerle retornar a él y luego concederles el que fuera redimida a través de Ruth, y a ellos se convirtieron en toda la historia bíblica en la familia a través del cual, a través de la genealogía, nos vino Jesús nuestro Señor y nuestro Redentor. La historia de Noemí, la historia de Ruth, la historia de esta familia, también es la historia de muchos de nosotros que anduvimos por mucho tiempo, por algún tiempo, por poco tiempo, unos más que otros, fuera de los caminos de Dios. Y un día Dios, a través de personas de diferentes medios, tocó a la puerta de nuestra vida, tocó a nuestro corazón, se reveló a nosotros por su Espíritu y vimos la necesidad de ser adquiridos, de ser comprados. Ahora lo miramos y lo entendemos así, por la sangre preciosa de Jesús, que hizo provisión para nuestra redención y a través de la cual fuimos comprados, no con oro ni plata, dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Jesús, ofrecida una vez y para siempre para perdón de nuestros pecados, y a través de ese perdón y esa redención, que tú y yo tuviéramos la oportunidad de gozarnos en la redención, pero también de retornar al plan y propósito eterno de Dios para nuestra vida y caminar con Él. El mejor lugar para estar en Dios y con Dios. Un Dios que ahora llevamos en nuestro corazón. Un Dios que no está en un monte, un Dios que no está encerrado en los templos o lugares donde nos reunimos, nuestros auditorios, llamémosle como le llamemos, sino un Dios que hizo de tu vida, hizo de mi vida, hizo de nosotros, de nuestro cuerpo, su casa y su templo, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Un Dios que nos redimió, un Dios que por amor a nosotros extendió su gracia y su misericordia en Cristo Jesús, y ahora tú y yo podemos decirnos somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la iglesia de Jesucristo, hemos sido redimidos, hemos sido comprados y podemos atrevernos a ser diligentes para caminar en el plan y propósito de Dios, llenos de Dios. Y quisiera añadir aquí, tal vez en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras crisis, ahí vamos caminando con Dios. Y yo quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, nunca te sueltes de la mano de Dios. Él te ha tomado, Él no te va a soltar nunca, aunque lo sientas, aunque los pienses, aunque las circunstancias sean difíciles y complicadas, como le pasó a Noemí y su familia, habiendo perdido todo lo que era la esperanza de su corazón, hasta que se dio cuenta que la verdadera esperanza únicamente estaba en Dios, porque de Dios son los propósitos y son los planes. Y cuando nosotros nos atrevemos a caminar en el plan y en el propósito de Dios, entonces encontramos la verdadera plenitud de la vida, la verdadera satisfacción que Dios nos concede de caminar en su plan y en su propósito y cumplir su voluntad. Quiero terminar diciendo que debiéramos estar agradecidos al máximo, porque tenemos un Dios que es grandemente, inmensamente bueno, misericordioso y fiel, y que a pesar de cómo hemos sido nosotros como sus hijos, nosotros como su pueblo, y a pesar de cómo ha sido la humanidad y nosotros como parte de la humanidad, Él sigue extendiendo su amor y su misericordia, su providencia en su soberanía, porque Él sabe que lo necesitamos, y fuera de Él literalmente estamos perdidos. Así que el mejor lugar para estar
llenos de Dios y su presencia, y caminando en su plan y su propósito. Cuantas veces sea necesario, volvamos nuestro corazón a Él y caminemos en su propósito y en su plan. Padre, te damos gracias por abrirnos las puertas de la vida eterna en Cristo Jesús, y por nosotros ahora poder decir que por tu amor, tu gracia y tu misericordia estamos caminando en tu plan y en tu propósito. Ayúdanos por tu Espíritu, y que podamos contemplar cada día de nuestra vida, cada día que nos concedes, cómo tu providencia se ha hecho real y se hará real para nosotros, y en tu soberanía dirigirás siempre nuestros pasos hacia ti y a lo mejor, y podremos siempre gozarnos en la redención. Gracias por habernos comprado, gracias por habernos redimido, y gracias por darnos la oportunidad de caminar en ti, en tu plan, en tu propósito. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios les bendiga. Quiero dedicar este canto a todas aquellas personas que en este tiempo han clamado al Señor y le han dicho: Señor, ¿a quién iré? Necesito provisión, necesito ayuda, necesito respuestas. El Señor te dice en este tiempo que Él ha estado ahí, siempre estará, que no te dejará, que siempre te ayudará, y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Acerquémonos confiadamente hacia Él, hacia su presencia, hacia el trono de la gracia, y que Él alumbre nuestras vidas, que Él guíe nuestro destino. Acércate a Él y adórale en este momento. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tu palabra. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tu palabra. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré?
acompañarnos en este tiempo, no soltarnos, no dejarnos, sino siempre abrazarnos con amor, como un padre cuida de sus hijos, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos amas con amor eterno y que podemos llegar a tu presencia siempre y en cualquier momento, Señor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré?